el doctor Guillermo de Anda realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de las últimas décadas, la cueva de Balamcú. Este descubrimiento aporta luces importantes para comprender mejor la cosmovisión de la civilización maya. El acuífero de la península de Yucatán es uno de los más grandes y complejos del mundo. Es un medio conector de ecosistemas delicados, una fuente vital para la gente de la zona y un preservador y contenedor de material arqueológico y paleontológico. El proyecto del Gran Acuífero Maya representa una oportunidad importante de investigación y exploración, pero también un reto en cuanto a la conservación del patrimonio cultural que yace dentro de estas formaciones geológicas. El proyecto Gran Acuífero Maya inició hace más de 10 años y es un intento por entender mejor un complejísimo sistema de agua subterránea que yace bajo la península de Yucatán. Este sistema no solamente es muy bello, es, como lo he dicho también muchas veces, probablemente la última frontera de la exploración subacuática en el mundo, y tiene pasajes maravillosos, retos increíbles, pero por si esto fuera poco, también el Gran Acuífero Maya es un lugar en donde hay una enorme información científica de toda índole para poder entender nuestro pasado, cómo fue la península de Yucatán, la fauna que habitó ahí, que ahora es extinta, los procesos del ciclo del agua, cómo el agua sostiene la selva, los manglares, e incluso sale hacia el mar, a la costa, a los arrecifes de coral, que también reciben una influencia. En fin, el Gran Acuífero Maya es un sistema completísimo, enorme y complejo, y este es el propósito de nuestro proyecto, tratar de entenderlo mejor. Guiado por la intriga de encontrar una conexión con el cenote debajo del templo de Kukulcán en Chichén Itzá, el arqueólogo Guillermo de Anda se adentró en las profundidades de la península de Yucatán. Fue allí donde, de manera fortuita, descubrió una cueva, lugar que abriría nuevas puertas para comprender el mundo espiritual y ritual de los antiguos mayas. El proyecto Gran Acuífero Maya busca, obviamente, como el nombre lo dice, encontrar las fuentes de agua. Tenemos digamos, un apartado dentro de nuestro proyecto que es el arqueológico, que responde a lo que se denomina las fuentes ancestrales de agua, que en una hipótesis que nosotros tenemos, obviamente han sido los mismos accesos, que esa es otra gran ventaja de estas cuevas, que tenemos accesos ancestrales, que probablemente usaron los primeros americanos y después la antigua civilización maya hasta nuestros días. En el constante explorar, estábamos en el sitio de Chichén Itzá, que es foco importante de nuestra investigación, muy ocupados, lo cual hemos estado los últimos 6 años, en tratar de poder acceder a un cenote que está debajo del castillo, el edificio principal de Chichén, el edificio central. Este cenote fue descubierto por métodos de geofísica, por el doctor René Chávez y su equipo del Instituto de Geofísica de la UNAM, y desde que sabemos que está ahí hemos estado buscando una entrada. Parte de este proceso fue precisamente ir hacia un cenote, que es el cenote Canjuyum, que está exactamente al este. Cuando digo exactamente, está alineado con la fachada este del edificio principal del castillo. Un cenote muy atractivo, muy interesante, que tiene una gran profundidad, casi 80 metros, y notamos una anomalía, notamos que el agua estaba anormalmente más abajo de su nivel para la época del año, por lo que pensamos que podría haber, ya que había una construcción muy cercana,
que podría haber una fuga o que de alguna manera esa construcción estuviera extrayendo agua. Y pues nos dimos a la tarea de tratar de buscar un pasaje para también llegar, el propósito principal es llegar a través de un pasaje subterráneo, subacuático, hacia el castillo, para encontrar este cenote y encontrarlo debajo del agua, que sería lo ideal. Esto nos llevó a una búsqueda a nuestro ayudante Luis Un, un hombre de origen maya, que es valiosísimo para nuestro proyecto. Nos dijo: mira, Memo, aquí cerca hay un cenote, probablemente ahí puedas ver por lo del agua y a lo mejor por ahí sí hay un pasaje. Fuimos a ver el cenote y el cenote resultaba ser una hondonada cubierta de piedras, que tenía el aspecto de todo menos de ser un cenote. Me dijo: seguro aquí es un cenote, Memo, y mira, mueve una piedra y vas a ver. Y movimos una piedra y movimos otra y movimos una más, y de pronto sentimos una ráfaga de viento y pensamos: sí, esto viene de un cuerpo de agua que debe estar allá adentro. Y empezamos a tratar de acceder por una pequeñísima entrada, un acceso muy pequeño, lo cual logramos después de varios días. Este acceso nos llevó a varios túneles que no iban a ningún lado, y cuando ya casi habíamos desistido, encontramos un túnel que nos llevó a la cueva principal. Entró a una cueva. Se trataba de un lugar perdido en el tiempo, sin rastro alguno en los registros históricos. Nadie sospechaba lo que se encontraría allí. Llegamos al lugar y Luis nos insistía en que ahí había un cenote, que él había entrado cuando él era niño. Luis es un hombre de 75 años. Seguí y pensé: vamos a tener rápidamente acceso a una gran cueva, lo cual sucedió después de 4 días en los que finalmente encontré un pasaje. Cuando llegué ahí vi que había un pequeño túnel de no más de 1 metro de alto, 60 centímetros de ancho, más o menos el ancho de mis hombros, de mis brazos, puestos así, y veo una pequeña vasija, un cajete ofrendado ahí, y esto me dio la luz. Dije: esto es un lugar importante, esta es una ofrenda que está indicando el camino hacia algo. Continué arrastrándome, pecho a tierra. Iba yo muy entusiasmado cuando de pronto encontré en medio del pasaje, en donde uno no puede moverse realmente, ni pararse, ni hacerse a un lado, una serpiente coralillo a la mitad del camino. Obviamente, pues con todo el respeto hacia este animal, pues no continué. Y pues di marcha atrás, le tomé una foto y salí y le comenté a Luis: mira lo que me encontré ahí, ¿no? Me dijo: esa es una serpiente mortal, se murió don fulanito de tal hace 2 meses de la mordedura de una de estas, no puedes seguir. Me dijo: pero no tanto por la mordedura, no puedes seguir porque ese es el dueño de la cueva, es el espíritu que cuida la cueva. Tras encontrar al guardián de la cueva, con un profundo respeto a las antiguas costumbres mayas, se pidió permiso para llevar a cabo la exploración. Y me dicen: Memo, lo que tenemos que hacer es una ceremonia para pedirle permiso, una ceremonia de desagravio por haber entrado aquí, y que te den permiso estos espíritus, específicamente el espíritu de la serpiente. Y es así como llamamos a un Xmen. Xmen es el nombre que reciben los hombres sabios en la actualidad mayas, que pues son, vamos a decirlo así, juegan el rol de un chamán. Y viene don José, ese es su nombre. Hacemos una ceremonia de unas 7 horas, y en donde bebemos una bebida ritual que se llama balché, al final de la cual, al final de esta ceremonia, don José me dice: te dan permiso de entrar, el dueño te está dando permiso de entrar, finalmente.
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú crees en Dios, tú acabas luz. Y regresé al siguiente día. La serpiente seguía ahí, sorprendentemente, allí seguía. Y bueno, tomé una decisión, dije, caray, me voy a ver muy mal si no hago el intento. Prácticamente cerré los ojos y seguí adelante lo más rápido que podía. No podía maniobrar muy rápido. Y sorprendentemente el túnel seguía. Y este túnel, muy bajito, me llevó al primer lugar en donde me pude poner de pie. Otro salón muy hermoso con estalactitas, cuevitas, pasajes, y uno de estos pasajes, como que me decía, vente por acá, vente por acá. La cueva me llamó, me fue llamando, y cuando me di cuenta, habían transcurrido 3 horas y media dentro de la cueva. El arqueólogo Guillermo de Anda se había adentrado en las profundidades de la cueva de Balamcú, un lugar que guardaba los secretos de la antigua civilización maya. Cuando entré, después de que removí estas piedras y tuvimos un pequeño hueco para entrar, fue fantástico porque lo que encontré más allá fue una primera ofrenda con enormes incensarios. Son estos elementos que se usaban para quemar incienso, tal vez para atraer la presencia de los dioses. Y continué por la ruta que me estaba marcando la cueva misma, y encontré una segunda, una tercera. Finalmente llevamos ya 7 ofrendas dentro de la cueva a lo largo de los ya casi 700 metros que llevamos mapeados del lugar. El descubrimiento de la cueva de Balamcú desencadenó una investigación para comprender su significado histórico y rastrear cualquier registro anterior de su existencia. Cuando documentamos Balamcú, obviamente nos causó una gran curiosidad el tratar de entender este increíble lugar, que además empezó a tener en la misma comunidad empezaron a hablar, descubrieron Balamcú, y ellos lo hablaban con mucha familiaridad, conocían el nombre de Balamcú. Empezamos a buscar en archivos, bibliotecas, etcétera, nada publicado acerca de la cueva, ni con ese nombre ni con otro. Y empezamos a rastrear, a hacer un rastreo, hasta que encontramos una hoja que un arqueólogo que estuvo comisionado ahí, el arqueólogo Víctor Segovia, que entró, vio la cueva y por alguna razón que aún no sabemos y que probablemente nunca sabremos, él decide volver a sellar la cueva. Nos despertó más curiosidad aún esto, y empezamos a rastrear a los personajes que habían estado ahí, hasta que llegamos a la historia de un niño de 13 años que había estado en la zona un día en el que la sequía era muy fuerte. Él estaba muy acalorado, se sentó en un montículo y vio en medio de la aridez un árbol que estaba floreciendo. Él se preguntó qué hace un árbol floreciendo en medio de todo esto que está seco. Se acercó y su intuición, su lógica, le hizo entender que había agua debajo.
Entonces él, por ayudar a su padre que necesitaba esta agua virgen, este sujuijá, como lo conocen los mayas, que se usa en ceremonias especiales para petición de lluvia una vez al año antes de iniciar la cosecha. Él dijo, voy a ayudar a mi papá, voy a tratar de descubrir un cuerpo de agua de sujuijá que esté más cerca de la casa y que no tenga que caminar tanto mi padre porque iba a una cueva muy lejana por su agua. Así es la historia de este niño que empieza a destapar el bloqueo que dejaron los antiguos mayas, que logra entrar y que nos narra una experiencia maravillosa. Un niño muy inteligente y muy valiente. Encontramos a ese niño, obviamente ahora un hombre adulto, es don Esteban Mazón. Y don Esteban Mazón nos cuenta la verdadera historia del descubrimiento de Balamcú. Y es esta historia en la cual él entra al sitio, empieza a ver cosas, se asusta cuando ve elementos cerámicos, se da cuenta que son importantes, le dice a su padre y su padre va al sitio arqueológico y se lo comunican al custodio del sitio de Chichén Itzá, don Feliciano Salazar, quien da aviso a sus superiores. La historia de don Esteban es una historia fascinante. Él habla de que le fue dado el don de poder encontrar esta cueva, apegándose mucho a la tradición maya mesoamericana, y él dice que el don le fue dado porque él era bueno, porque él era una buena persona, y que su padre lo era también, y al ser hijo de su padre él recibía esa bendición, y que por eso él fue elegido para poder entrar a esa cueva. Es decir, la historia se vuelve mucho más interesante, mucho más compleja y más completa porque tenemos aquí muchos elementos. Tradición oral, pocas veces se conoce al descubridor original de un sitio como este, y este fue este niño que aproximadamente a los 13 años penetra en esta cueva, don Esteban Mazón. Las cuevas desempeñaron un papel fundamental en la cosmovisión y las prácticas rituales de los antiguos mayas. Eran consideradas mucho más que simples cavidades naturales. Eran portales hacia otros mundos, lugares sagrados donde se conectaban con lo divino y se realizaban ceremonias de gran importancia. Los antiguos mayas consideraban a las cuevas uno de los elementos más sagrados de la naturaleza. Por eso es que cuando ellos terminaban el uso de una cueva, que normalmente era un uso ritual, sellaban este sitio y lo sellaban para siempre, lo tapiaban. Este es el caso de Balamcú, que permaneció tapiado por más de 1000 años. Cuando nosotros entramos al sitio estábamos viendo muy probablemente lo que los antiguos mayas habían dejado el último día que entraron a esa cueva. Es muy importante hacer notar esto porque también la cueva nos da dos importantísimos datos, una información increíble. La fecha de inicio de actividad en un sitio, en este caso Chichén Itzá, y la fecha de la terminación del sitio. Porque un lugar tan sagrado como Balamcú, con tantos elementos que nos están demostrando su sacralidad, el hecho de sellarlo quiere decir que se paraban actividades, se dejaba de hacer rituales, pero muy probablemente está reflejando una condición que se está llevando a cabo en el sitio mismo. Gracias al apoyo de instituciones como National Geographic Society, el Ministerio de Cultura de Suiza, Seahorse 360, Faro y Creative Databases, y al uso de tecnologías innovadoras como el escaneo LIDAR e impresiones 3D, se ha podido estudiar la cueva sin alterar las piezas y restos arqueológicos, así como el entorno ecológico. Balamcú se posiciona como uno de los descubrimientos más importantes desde la cueva de Balanquenché. La importancia de esta cueva de Balamcú es grande y va en varios aspectos. Uno de ellos es el hallazgo de material arqueológico en un extraordinario estado de preservación, un material que estuvo sellado durante mucho tiempo
que contiene, muchos de estos elementos contienen la ofrenda, lo que se quemó. Es decir, tenemos esa información ahí disponible. Hay carbón, hay muchos elementos que se pueden datar. Queremos hacer análisis paleobotánicos para saber qué plantas estaban usando o qué alimentos, en fin, es muy importante en este sentido. Otra de las importantes cosas, aportes que nos da la cueva es, como yo les decía, sabemos más o menos a través del fechamiento el inicio de actividades en el sitio y el término de estas actividades en el sitio, porque la cueva es un reflejo de lo que está pasando afuera. Cuando deja de usarse la cueva de manera ritual es que ya se está abandonando el sitio o hay un cambio importante político, etc. Y otra gran importancia para nuestro proyecto, el Gran Acuífero Maya, el poner en contexto la importancia de la arqueología subterránea. Esta arqueología que fue desdeñada mucho tiempo. El doctor Jim Brady, codirector del proyecto, hace 50 años realiza su tesis doctoral en una cueva en Guatemala, Nachtunich, y empieza a darle esta importancia y a poner las cuevas en el mapa de la arqueología, porque eran increíblemente desdeñadas. Estamos poniendo en contexto la importancia de las cuevas y, como también les he mencionado, esta cueva contiene material muy importante, lo mismo que Balancanché, pero es muy importante que nosotros vayamos al revés, no que digamos, vean estas bellas vasijas, elementos, incensarios bien preservados con su contenido. Es ¿por qué están ahí? ¿Por qué? Porque la cueva es importante. Es la cueva misma, tiene una gran importancia. Y es un error que se cometió en el pasado, ¿no? Yo admiro mucho al doctor William Andros IV, que hizo grandes aportaciones a la arqueología, pero creo que cometió un error en Balancanché. Privilegia los artefactos antes de la importancia de la cueva. ¿Por qué los artefactos están ahí? Creo que esto es un aspecto muy importante a recalcar acerca del estudio de las cuevas mayas. El descubrimiento de la cueva de Balamcú representa un hito en los estudios de la civilización maya. Ha brindado a expertos y arqueólogos una visión sin precedentes para comprender mejor las creencias y rituales de esta antigua cultura.